papelitos, hermanos, que me gustaría, si alguien puede repartirlo a los hermanos y hermanas, un voluntario, hermano. Gloria al Señor, ya que es un un tiempo especial para nosotros, para estudiar la palabra del Señor. Y bienvenidos cada uno. Hay un número, hermano, hermoso en esta mañana. Creo que hay iguales, hembras y varones, más o menos. Aparte, ¿verdad?, de los que andan evangelizando la palabra allá en las calles de aquí del área metropolitana. Así que, amados hermanos, en lo que el hermano reparte, le voy a pedir que vayamos a las escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 5. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria a Cristo de la gloria. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Alabado y bendecido el Todopoderoso. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Y el versículo 17 al 19. Le damos lectura a esta bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice las Sagradas Escrituras. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hasta ahí, amados hermanos. Mantenga ese papelito. Vamos a orar, Señor. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta bella oportunidad, Señor eterno, de habernos permitido estar en tu casa, Señor, donde queremos de alguna manera, Padre, ser edificados, Dios eterno, aprender de tu palabra, Dios amado, por tu amor, su misericordia y por su verdad. Oh Dios mío, bendice, Padre, a los que nos hemos encaminado a este lugar, desde los más ancianos hasta los más pequeños de pecho, Dios amado, que la gracia pueda cubrirnos en esta mañana, Señor, y de una manera unánime todos a aprender de tu palabra, Dios del cielo, ya que ese es el propósito de cada uno de nosotros, inquirir en tu templo, oh Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, oh Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Alabado y bendecido nuestro Dios. En esta mañana a esta enseñanza le he titulado El Ministerio de la Reconciliación. Bendito y adorado nuestro Dios. En el versículo 19 dice que a nosotros nos entregó el ministerio de la reconciliación. Alabado y bendecido nuestro Dios. De tal manera, amados hermanos, que esta palabra es poderosa y quizás, verdad, en esta mañana aprendamos algo de lo que es el relato bíblico e histórico. Bendito sea nuestro Dios. Quizás al final de la enseñanza, hermanos, hayan algunas preguntas, gloria a Dios, individuales, quizás a las hermanas y quizás a los hermanos, para ver
quién pone más atención. Gloria al Señor. Así que usted puede ir poniendo atención para que conteste correctamente. Alabado y bendecido nuestro Dios. El ministerio de la reconciliación, amados hermanos, Dios desde un principio siempre ha estado interesado de que el hombre, la humanidad, hablando en términos generales, puedan reconciliarse con Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el hombre sin el reconcilio es prácticamente una persona muerta en el sentido espiritual. Le vemos caminar, pero el espíritu, que es aquella parte del ser humano, que es el que, hermanos, se comunica con Dios, está desconectado. Hay un vacío que necesita ser, hermanos, reactivado. ¿Cómo se logra esto? A través del sacrificio de Cristo el Señor. Bendito sea nuestro Dios. La expresión reconcilio viene de un término griego, katalagé, que significa cambiar, ajuste, restauración al divino favor y reconciliar. Esa es la expresión, hermano, y es lo que Pablo usa en esta carta a los Corintios, donde dice que nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Bendito y adorado nuestro Dios. Para, hermanos, entender este concepto de lo que ha venido surgiendo a lo largo de la historia, es menester ir un poco atrás, a los tiempos primitivos, y es donde, hermanos, por eso elaboré este documento, esta página, para ayudarnos, para facilitar el entendimiento de lo que vamos a estar hablando. Quisiera empezar diciendo que entre las ramas de interpretación de los escritos sagrados hay dos en relación a este tema, al ser humano. En primer lugar está una rama que se conoce como dicotomita. Ellos no hacen diferencia entre el espíritu y el alma, pero el cuerpo sí es el mismo. Entonces ellos ven que el ser humano está compuesto por dos elementos, por dos seres, espíritu y cuerpo. En segundo lugar, estamos viendo la página literal B, están los tricotomitas, que son los que nosotros nos identificamos con ellos. Nosotros creemos que el cuerpo está formado por tres, hermanos, partes diferentes, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Cada una de ellas con diferentes características. Bendito sea nuestro Dios. Para explicar el ministerio de la reconciliación, hermanos, vamos a ir al principio, a aquel lugar, al huerto de Edén, donde Dios creó al hombre, a la primera pareja, en el principio. Bendito sea nuestro Dios. La Biblia relata de diferentes tiempos y cada uno de ellos se les identifica con el nombre de dispensación. Hay 7 dispensaciones a lo largo de la Escritura, pero vamos a hablar de 2 de ellas, o por lo menos presentarlas como un ejemplo. El lapso de tiempo que estuvo el hombre en el Edén, en el jardín del Edén, la pareja, cuando no habían pecado, a este tiempo se le conoce como la dispensación de la inocencia. Pero cuando pecó, Dios le castigó y en consecuencia lo sacó del huerto, del jardín, y lo sacó fuera del huerto, puso un querubín con una espada para impedir su entrada nuevamente al huerto. Una vez que pecaron afuera, a ese tiempo se le llama la dispensación de la conciencia. Son esas dos dispensaciones las que vamos a presentar como ejemplo en esta mañana, para entender, hermanos, el ministerio de la reconciliación.
Tenemos en el papelito hermano, dos cuadros diferentes, el Edén y después de pecar, con un orden cronológico distinto el uno del otro. En primer lugar, donde dice en el Edén, vemos ahí, hermano, el orden perfecto, cómo Dios creó al hombre y a la mujer en un principio. En este orden, como el hombre fue creado por Dios, en el principio tenía la facultad, el privilegio de hablar cara a cara con Dios. ¿Por qué razón? Porque no había una cima, no había una interferencia que pudiera impedir la comunión entre el hombre y Dios. Lo que hoy se conoce como pecado. Gloria al Señor. El hombre estaba sin pecado. Si leemos, hermanos, este orden cronológico de 3 pasos, en primer lugar tenemos el espíritu del hombre. No hablamos del Espíritu Santo, sino del espíritu del hombre, lo que forma el ser humano. El espíritu del hombre en este modelo que Jesús lo crea, tenía como función que estaba al mando. Era el amo, era el que daba las órdenes a los otros 2 súbditos. En segundo lugar tenemos el alma, que era el asistente del espíritu, y que el alma aprendía, hermano, cosas espirituales. Y en tercer lugar, el cuerpo, la materia, esto que nosotros vemos. En este modelo, hermanos, éramos la creación perfecta, el hombre sin pecado, alabado y bendecido nuestro Dios. Pero surge algo que también Dios, al poner al hombre en aquel jardín llamado huerto de Edén, le dio un mandamiento. Le dijo: de todo árbol comerás, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Alabado y bendecido nuestro Dios. Lo dijo Dios. Y por desgracia, hermano, el hombre falló, comió. Satanás lo indujo y, hermanos, comió del fruto que Dios le había dicho que no comiera. Como consecuencia, en el momento que él quebrantó el mandamiento de Dios, hermano, en este orden maravilloso y perfecto que Dios lo había creado, cambió drásticamente. Y ahora en consecuencia trae un juicio, lo saca del jardín, y ahora vemos el panorama en el cuadro que está a la derecha después de pecar. Y vemos que ha cambiado, hermano, drásticamente. En primer lugar tenemos el cuerpo, la materia, que ahora tiene el control del ser humano, del hombre y de la mujer. Hermano, está el alma, que el alma no cambia. Siempre es su función mantenerse como un asistente del que gobierne el ser del ser humano. Bendito sea nuestro Dios. La lucha, hermano, no es con el alma. En ninguna manera el alma es un ser necto. Pero el espíritu, que es el que comunica con Dios, y el cuerpo, esta materia, ellos dos tienen una lucha viva. Entonces el alma siempre es asistente. Entonces tenemos en tercer lugar, en este cuadro de la derecha, un vacío. O está desconectado porque el hombre aún tiene el soplo de vida, aún tiene esperanza, porque hubo alguien que pagó el precio, hermanos, hace más de 2000 años, y esa sangre preciosa carmesí que derramó tiene el poder para reactivar este vacío, conectar, hermanos, el espíritu del hombre para que vuelva nuevamente a conectarse con el Señor. Bendito sea su nombre. ¿Cómo vemos esta lucha? La describe este pasaje que está ahí en el papel, Gálatas 5:16. Dice el apóstol a los hermanos en Galacia: digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo
de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley del pecado. Gloria al Señor. Entonces, hermano, aquí nos presenta claramente la lucha. El espíritu interior del hombre, como presenta el primer cuadro, estaba, hermanos, adoraba al Señor, hablaba con Dios, se deleitaba en las cosas eternas, en las cosas inmateriales, bendito sea nuestro Dios. Y el gozo de él era, alabado su nombre, acercarse y mantener una comunión íntima con Dios. Alabado el Señor. Sin embargo, el tercer elemento, este cuerpo humano, la materia, lo que vemos, le gusta lo terrenal. Le gusta comer bien, vestir bien, no sacrificarse, venir a los ayunos, quizás no ir a trabajar. Por eso es que hay mucho haragán, gloria al Señor, porque el cuerpo le gusta estar robusto, estar bien, hermano, nutrido, pero ignora las cosas de arriba. Y eso nosotros lo experimentamos a diario. El espíritu, el ser interior, anhela las cosas de Dios y no desea nada de esto terrenal. Pero este cuerpo, hermanos, anhela lo terrenal y no quiere involucrarse. Y a veces lo traemos arrastrado porque no quiere levantarse, le gusta dormir hasta tarde. Gloria al Señor. Entonces, pero el punto aquí, en el pasaje bíblico que hemos leído, que Dios dio a un pueblo el ministerio de la reconciliación. Hermanos, el sacrificio de Cristo puede cambiar este panorama. Pues nosotros, según el libro de las epístolas de Pablo, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Quiere decir que estábamos como este cuadro que aparece a la derecha. Pero Cristo nos dio vida. Por gracia soy salvo. Y esto no de vosotros mismos, pues es un regalo, es un don de Dios. Alabado y bendecido el Todopoderoso. En el Antiguo Testamento hay una ilustración, hermanos, de este sacrificio de Cristo. Y es cuando el pueblo en el desierto, Números capítulo 21, versos 5 al 9, dice que el pueblo se sintió incómodo en el desierto y murmuró y habló en contra de Jehová y en contra de Moisés. Y Dios les envió serpientes de fuego, dice la Biblia, que los mordían y el que mordían moría instantáneamente. Y el pueblo reconoció su pecado y le dijeron: hemos pecado contra Dios y contra Moisés. Ruega a Dios que nos traiga una solución a este problema. Y Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta en lo alto, y todo aquel que sea mordido de la serpiente de fuego y vea a la serpiente ocularmente, no morirá. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, nosotros de un principio, hablando del hecho del pecado, y aquellas serpientes representan el pecado, que por lo general no necesitamos practicarlo, sino con el hecho de nacer. El apóstol Pablo dice a los romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Precisamente habla de este cuadro de la derecha. En este sentido es imposible agradar a Dios, por cuanto, hermanos, nuestros primeros padres pecaron, y eso se extendió a toda la humanidad. Y el único remedio para poder ser reconstituido, para poder ser restaurado en el sentido espiritual y que el hombre tenga la capacidad de comunicarse con Dios, es a través del sacrificio de Cristo, ser reconciliados, nosotros aceptar el sacrificio, el espíritu del hombre sea reactivado y ahora el hombre esté listo, como en esta mañana. Nosotros hemos hablado con Dios a través de la oración. ¿Quién no hace eso? El espíritu del hombre.
Nosotros aquí adoramos a nuestro Dios a través de cánticos espirituales, a través de salmos y de alabanza. Hermanos, ¿quién lo hace eso? El espíritu del hombre reconciliado. Gloria al Señor. La gente de afuera no puede adorar a Dios. Por eso cantan otras cosas. Tampoco pueden, hermanos, hablar con Dios, porque Dios, un alma, un espíritu que está desconectado, que no tiene la comunión como en el principio cuando Él lo creó, es imposible que Dios le responda a esa persona. Bendito sea nuestro Dios. Se han oído casos espontáneos y dicen Dios me hizo eso, pero probablemente está en el plan de Dios alguien y puede ser una especie de milagro, pero en términos generales no sucede así. Alabado y bendecido nuestro Dios. Entonces, lo que sucedió con nosotros como ejemplo, que estando en aquella condición, hermanos, desconectados, recibimos a Cristo y Él nos conectó, nos activó y ahora le adoramos. Ahora hablamos con papá a través de la oración. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a hablar, hermanos, un poco acerca de estos tres elementos que forman el ser humano. Bendito sea nuestro Dios. Antes de continuar, antes de expresar el ministerio de la reconciliación, que es al que a nosotros se nos ha sido encomendado. Bendito sea nuestro Dios. En primer lugar, el espíritu del hombre. La vez pasada hacíamos una mención brevemente de ello, que es la conciencia. Las características del espíritu del hombre son tres: la conciencia, la intuición y la comunión. En esto hermano, el asunto se reduce y se simplifica en tres elementos que forman lo que es el espíritu del hombre. Alabado y bendecido nuestro Dios. En primer lugar, la conciencia, que es característica del espíritu del hombre. No la confundamos con el alma, porque el alma es una de las tres partes que forman el ser: espíritu, alma y cuerpo. Pero la conciencia es una característica del espíritu del hombre. Suena igual al oído, pero son funciones distintas. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a ver la conciencia en la Biblia. Romanos capítulo 2 y versículo 15. La conciencia juega un papel en nuestro ser, hermano, como un juez interno, un juez dentro de nosotros. Romanos 2:15 dice la palabra del Señor: mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia, ahí está la conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, el razonamiento humano, independientemente, amados hermanos, y su conciencia, como en el caso del cristiano que ha sido reconciliado con el Padre por medio de Jesucristo, su conciencia está activa, está sensible. Quiere decir que cuando mi razonamiento humano, hermano, se quiere salir de los propósitos de Dios y de lo establecido por el Señor, mi conciencia me reprende, gloria al Señor, actúa como un juez interno y me dice: perverso, te está saliendo. Y viceversa, quizás con la hermana también, gloria al Señor. En el caso, hermano, del que no ha sido reconciliado, no tiene esta reprensión, no le acusa en ninguna manera. Pero el cristiano, cuando alguien habla y dice: el hermano Tinito actuó de esa manera incorrectamente, pero el hermano Tinito no ha actuado de esa manera, entonces el alma me defiende, gloria al Señor. Pero si me dicen la verdad, entonces me acusa y me dice: te están diciendo la verdad, porque es un juez interno. Esa es la función, hermanos, del alma, de la conciencia, que es característica del espíritu del hombre. Otro ejemplo: aquellos que llevaban a la mujer, hermanos, que habían encontrado en el mismo acto del adulterio. Juan capítulo 8, verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por
por su conciencia salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquellas personas, de alguna manera, hermanos, la conciencia les reprendió cuando tenían ya las piedras listos todos para lapidar a aquella mujer que según la ley debía de ser muerta. Pero la conciencia de ellos fue activada en ese momento y todos habían cometido errores que probablemente eran dignos ellos también de estar ahí y recibir pedradas, gloria al Señor. Y por eso las tiraron y comenzaron a caminar, a huir, hermanos, uno por uno, desde el más anciano hasta el más pequeño. Gloria al Señor. Esa es la conciencia. Número 2. La característica 2 del espíritu del hombre, la intuición. ¿Qué es la intuición? Es un conocimiento innato, un conocimiento, hermanos, que no necesitamos ir a la escuela, no necesitamos practicarlo, sino que viene de parte de Dios a la mente del creyente reconciliado. Alabado y bendecido nuestro Dios. Algo que viene, hermano, no es de los hombres, no es de naturaleza de este mundo, sino de parte de Dios. Y vamos a ver un par de ejemplos, o un ejemplo de lo que es la intuición. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11 al 13. Estaba el profeta Elías en una cueva con temor. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Eso le dijo una voz. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Aleluya. Era una voz que le dijo al profeta: salte de esa cueva prácticamente y ponte delante de Jehová. E inmediatamente este viento que rompía los montes, hermanos, un escándalo tremendo, un viento tremendo. Si yo hubiera dicho quizás: aquí en este viento viene Jehová y me preparo en el momento. Pero el profeta estaba tranquilo. No sucedía nada, aunque la presentación de este viento era impetuoso, que quebraba los montes, hermano, un poderoso viento, pero Jehová no estaba. Y tras el viento vino un terremoto, que quizás tenía también sus ruidos y su movimiento alrededor, pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. Y detrás del terremoto vino un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Gloria al Señor. Aquí, hermanos, estamos viendo a un hombre sereno, a un hombre tranquilo, a un hombre que esperaba el momento exacto para presentarse delante del Señor. Viento, terremoto y fuego, Elías no hizo ningún tipo de acción. Pero después de eso dice que vino un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, salió y se presentó delante de Jehová. Bendito y adorado nuestro Dios. La Biblia dice que cubrió su rostro. Cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Gloria a Dios. Esa es la intuición, hermanos, de un hombre de Dios. Es un ejemplo bíblico de alguien que posee la intuición, el conocimiento que usted no necesita practicarlo, sino que en el momento que usted requiere, que yo requiero, viene de parte de Dios como un aviso, como una alerta, que sabemos el momento. Bendito sea nuestro Dios. Una característica del espíritu del hombre, cosa que el hombre no reconciliado no posee. Alabado y bendecido nuestro Dios. Otro ejemplo más. Mateo 17, verso 2 al 4.
en la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, 3 tiendas de campaña, 3 casitas, gloria al Señor. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La pregunta es: ¿cómo supo el apóstol Pedro los nombres de esos 2 personajes que estaban con Jesús? A Jesús lo conocían y conocían el relato bíblico, hermanos, de la Torá que ellos leían de la antigua ley mosaica. Pero al ver aquella gran visión, hermanos, que Jesús se transfigura delante de ellos con vestiduras blancas y resplandecientes, Pedro le está diciendo que hay que hacer 3 enramadas. Una para Jesús, que lo conocían, que era su amigo, y la otra para Moisés y para Elías. ¿Cómo supo que eran Moisés y Elías si había muchos santos en el Antiguo Testamento? La intuición de Dios. Y es que, hermanos, cuando el hombre mantiene una relación con Dios, cosas grandes pueden darse, pueden hacerse. Alabado y bendecido nuestro Dios por el favor del Espíritu Santo en la vida del hombre. Cuando nosotros leemos los escritos sagrados y vemos los milagros que Jesús limpió leproso, resucitó muerto, decía la palabra y allá sanaba el enfermo, y su hermano sanó mano seca, leproso, etcétera, etcétera, decimos, nos quedamos admirados. Pero en las promesas, hermanos, en este libro de 66 cartuchos, como dicen los hermanos, aquí hay promesas que Jesús dijo que mayores cosas que las que Él realizó, la iglesia podía hacer. ¿Saben cuál ha sido el problema de estancamiento? Que no nos hemos sometido, que nuestra relación personal con Dios no es tan buena como debería de ser, pero por la palabra tenemos, hermanos, promesas que nuestra relación pudiéramos hacer cosas grandes. De tal manera que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, pudiéramos mover una montaña de un lugar a otro por pura fe. Jesús dijo eso, no lo dijo el hombre. Alabado y bendecido nuestro Dios. Y ejemplos semejantes a ese hay muchos en la Escritura. Bendito y adorado nuestro Dios. Así que, hermanos, la palabra es poderosa. Cuando la leemos así simplemente por encimita y no profundizamos, pues vemos, puede alguien tender a ver un libro común y corriente. Pero cuando analizamos, hermanos, estas poderosas promesas, vemos que es un libro enorme, un libro que no tiene competencia. No hay otro libro que pueda compararse. Esta es la palabra del Señor, el que creó cielos, tierra y hombre, humanidad entera. Bendito y adorado el Todopoderoso. Hemos visto la conciencia y la intuición, que son características del espíritu del hombre. Vamos a la tercera, que es la comunión. La comunión está relacionada con la adoración y, hermanos, y la oración, que es con el hablar con Dios. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Por qué nosotros podemos hablar con Dios y adorar a Dios y los de afuera no pueden? Hermanos, sencillamente la respuesta está en 1 Corintios 2:16. Dice el apóstol Pablo: porque ¿quién conoció la mente del Señor? La pregunta. ¿Y quién le instruirá? ¿Quién le enseñará al Señor? Y él dice: más nosotros tenemos la mente de Cristo. Alabado y bendecido nuestro Dios. El hombre reconciliado, hermano, posee por promesa la mente del Señor. Y cuando usted tiene la mente del Señor,
que usted posee, es decir, es un atributo de Cristo que Él lo comparte con su iglesia, que somos el cuerpo en el sentido figurado, entonces teniendo la mente, ahora también tenemos la comunión con Dios. Alabado y bendecido nuestro Dios. Porque no hay que olvidar los que somos materia. Seguimos siendo materia. Pero por el sacrificio de Cristo, hermano, en el pacto levítico, el sumo sacerdote entraba una vez al año, allá, hermanos, al lugar santísimo. Pero Cristo, nuestro sumo sacerdote, entró de una vez y para siempre. Y ahora nosotros ya no necesitamos que alguien vaya y interceda por nosotros, sino que poseyendo la mente de Cristo, ahora usted y yo podemos comunicarnos directamente con el Dios del cielo. Esa es la diferencia, que el que no tiene a Cristo no puede comunicarse con Dios, no puede hablar con Dios en oración, no le puede adorar porque no tiene la mente de Cristo. Pero usted y yo, por promesa y a través del sumo sacerdote Jesucristo, el Hijo de Dios, podemos ir, acudir directamente, y no una vez al año, sino todos los días y muchas veces en el día, hasta el lugar santísimo. Alabado y bendecido el Dios del cielo. Jesús le dijo a la samaritana, Juan capítulo 4, verso 23, hablando del término de la adoración: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Alabado y bendecido el Señor. En espíritu y en verdad. Es la manera como se tiene que adorar al Señor, no en la carne, porque si se adorara en la carne, este cuadro de este papel donde el cuerpo humano lleva el control, hermanos, y le da las órdenes al alma, tenemos almas adúlteras, tenemos almas fornicarias, almas idólatras, almas con todo tipo de pecado y mundanalidad, cuando el hombre no ha sido reconciliado con Dios. Alabado y bendecido nuestro Dios, porque el alma tiene el intelecto que aprende. Puede aprender lo bueno si el espíritu gobierna nuestro ser, y puede aprender lo malo si el cuerpo gobierna nuestro ser. El texto de Gálatas que aparece ahí, esa es la lucha. Alabado y bendecido nuestro Dios. Entonces el hombre sin Cristo no puede adorar a Dios, porque es en espíritu y en verdad que se debe de adorar al Señor. Pero cuando el espíritu del hombre tiene el control de nuestro ser, entonces el alma le gusta, se deleita en la oración, el alma se deleita en el ayuno, el alma se deleita en la vigilia, el alma se deleita en la palabra, en la enseñanza, etcétera, etcétera, y todo lo que tiene que relacionado con la vida espiritual, hermanos. El alma se vuelve un ser que es atraído por estas cosas, porque el que gobierna el ser del hombre, ya sea mujer o sea hombre, el que gobierna el ser del hombre es el espíritu del hombre. Pero cuando este cuerpo, cuando no ha sido reconciliado, entonces el alma se deleita en el adulterio, se deleita en el vicio, se deleita, hermanos, en cuantas cosas que vemos a nuestro alrededor. El alma aprende, gloria a Dios, porque está sujeta a estar de asistente de quien gobierne el ser humano. Bendito sea nuestro Dios. Hemos visto el espíritu del hombre y sus tres características. Número 2, el alma, que es el ser intermedio. El alma, la palabra en hebreo nefesh, que significa aliento o vitalidad, y en el griego, que significa ánima. Como les decía, el alma puede adaptarse tanto al bien como al mal, independientemente el que, hermano, gobierne nuestro ser. Y a través de ella, el hombre expresa lo que en verdad es. Jesús dio una palabra bien clara: y por su fruto los conoceréis. Porque el alma actúa como un juez interno. Perdón, la conciencia.
intermedia. El alma es intermedio y se adhieren, se adaptan a lo que, hermanos, gobierna nuestro ser. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre malo no puede hablar cosas buenas, porque el que lo habla, la cita es Mateo 12:34. Gloria al Señor. En ese caso, el que gobierna el ser del ser humano es el cuerpo. Es un hombre malo. Y Jesús les dice, generación de víboras, no podéis hablar cosas buenas siendo malos, porque de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Lucas capítulo 6 y el verso 45 dijo el Señor, el hombre bueno, que sería el espíritu del hombre, tiene el control del ser. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, el que es controlado por el hombre, por la carne, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón abra la boca. Alabado y bendecido el Todopoderoso. Ahora, hablando de las características del alma, el alma, hermanos, posee su propia identidad, sus propias características, de no confundirlas con el espíritu del hombre. Por ejemplo, aquí decíamos que la conciencia, la intuición y la comunión, espíritu del hombre. Pero el alma maneja, hermanos, las características del alma son los 5 sentidos: la vista, el paladar, el oído, el tacto, ¿verdad? El olfato. Aparte de eso, el intelecto aprende, y las emociones también. El alma, si el que gobierna nuestro ser es este cuerpo, el alma aprende a aborrecer. Pero si, hermanos, el espíritu gobierna nuestro ser, el alma aprende a amar. Bendito sea nuestro Dios. Entonces ahí están algunas emociones. Que son características del alma. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a ver un par de ejemplos, hermanos, en cuanto a amar, que son las emociones, pudiéramos decir. Génesis capítulo 34, versículo 3. Dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Hablamos de aquel muchacho llamado Siquén, hijo de Amor. Dice que el alma de Siquén se apegó a Dina y se enamoró. Esa es una característica del alma, el amor. El amor, hermano, es parte de la emoción, que son características del alma. También el dolor, parte de la emoción. Job, capítulo 16, verso 4. Dice él, también yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Job estaba sufriendo. Aquellos le acusaban porque, claro, ellos estaban sanos. Pero Job estaba enfermo, estaba en prueba, y él está diciendo, si ustedes estuvieran en mi lugar, si yo estuviera en el lugar de ustedes, pudiera hablar también de la misma manera. Pero está hablando del dolor, hermano, del sufrimiento que él estaba padeciendo, que es una característica del alma. Bendito sea nuestro Dios. Pasamos, hermanos, al tercero, que es este cuerpo. El cuerpo material, ¿verdad? El que lleva la lucha con el que vive, con el ejemplo primero del espíritu.
Características del cuerpo. Gloria a Dios. Gálatas 5:19. Aleluya. Y manifiestas son las obras de la carne, de esta materia, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, envidia y cosas como antes, dijo Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Ahí está una lista de las obras de este cuerpo. Quiere decir, hermanos, que si el cuerpo material domina mi ser, entonces el alma se va a deleitar: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras y contienda. Gloria a Dios. Pero si el Espíritu gobierna mi ser, entonces mi alma le va a gustar la oración, la adoración a Dios, la búsqueda del Señor, cosas muy diferentes. Y eso es, hermanos, nosotros nos identificamos con estos cambios que surgen en la vida del hombre. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, en el mensaje que estamos leyendo dice el pasaje 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, este es el tema del mensaje, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Alabado y bendecido nuestro Dios. Ahí 2 Corintios 5:19. Y nos encargó a nosotros. En este caso éramos apóstoles, porque ellos ya habían sido reconciliados con Dios. Pero en el presente, hermano, en el siglo XXI, los apóstoles ya partieron con el Señor. Entonces tiene que haber una gente también a quien Dios le haya encargado el ministerio de la reconciliación. ¿Quiénes son esos? Pudiéramos decir. Es la iglesia del Señor. Somos usted y yo los encargados de llevar la palabra a las almas perdidas que se encuentran, hermano, como el cuadro de la derecha de ese papelito que usted tiene en su mano, sin Dios y sin esperanza, hermanos, esperando el castigo eterno sencillamente. Pero es necesario, Dios en su misericordia se ha provisto del elemento humano para que vaya y lleve las buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas, ir y presentarle las buenas nuevas de salvación a aquellos perdidos. Y si ellos, hermanos, se vuelven a Cristo y reconocen el sacrificio del Señor, serán reconciliados, podrán adorar al Señor, podrán hablar con Dios, podrán reunirse con los santos en una congregación y glorificar el nombre del Señor, y su oración y su alabanza pueden subir como ofrenda de la tarde, como el humo agradable del incienso que quemaban allá en el lugar santo. Alabado y bendecido nuestro Dios. Qué hermoso lo que Dios puede hacer, hermanos, con el hombre. Nos encargó el ministerio de la reconciliación. Romanos 10, 14 y 15. Lea conmigo este pasaje, hermano. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, donde se presenta casi una especie de dibujo, de gráfica, cómo debe de ser este asunto entre la iglesia y las almas perdidas. El ministerio de la reconciliación consiste en lo siguiente. Estaba en otro libro, hermano. Romanos 10, 14. Gloria al Señor. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Estamos hablando de las almas que no han sido reconciliadas con el Señor. Pablo dice: ¿cómo invocarán a aquel del cual no han creído? O sea que es necesario creer en el Señor Jesucristo para ser reconciliado. Paso 2 dice: ¿y cómo creerán
en aquel de quien no han oído. O sea que es necesario predicar para que oigan el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Y tercer paso dice ahí, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Gloria al Señor. Eso habla con nosotros, hermano, no es con nadie más. No hay otro agente que pueda ser dirigido, excepto los apóstoles en su época. Pero repito, ellos ya no están acá. Ahora somos nosotros los encargados de llevar esta palabra. Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí tenemos la gran comisión. Si decimos a mí no me ha enviado, sí lo va a enviar. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Habló a los apóstoles, habló también a nosotros. Gloria a Dios. ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Pero nosotros sí hemos sido enviados por la palabra. Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Alabado y bendecido nuestro Dios. Dios bendiga a los hermanos, ¿verdad? Que de alguna manera andan predicando allá en las calles, cumpliendo el mandato de la gran comisión, tratando, hermanos, del que no ha sido reconciliado pueda reconciliarse, y de esa manera están ejecutando el ministerio de la reconciliación que nos ha sido encomendado a nosotros. Primero a los apóstoles y ahora a la iglesia. Bendito y adorado el Todopoderoso. El tema es el ministerio de la reconciliación. Mateo capítulo 10, versos 7 y 8, para terminar. Dice, yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Bendito sea nuestro Dios. Así que, amados hermanos, ese es el mandato, esa es la comisión del Señor a nosotros, predicar. Pablo dice, a nosotros se nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Claro, antes de eso él dice, nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Pero una vez que fueron reconciliados los apóstoles, entonces el Señor les asignó, les delegó, les encomendó el ministerio de la predicación. ¿Cómo hoy invocarán de alguien que no han oído? ¿Y cómo creerán de alguien, hermanos, que no tienen conocimiento? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Es necesario predicar la palabra. Es necesario acercarse al alma. Alabado y bendecido nuestro Dios. Vamos con las preguntas, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a ver quién puso mejor atención, si las hermanas hembras o los varones. Vamos a preguntar en general, pero levante la mano el que tiene la respuesta. Gloria a Dios. Y si no la acertan, vamos a pasar a los hombres o a la mujer. Quien levante primero, vamos a ver. La comunión es una característica de... ¿Alguien tiene la respuesta? Amén. Oración. Parte. Los varones, alguien puede. Del Espíritu. Amén. La comunión es una característica del Espíritu. Ay, vamos a una. Gloria a Dios, aleluya. Los varones. Gloria a Dios. Pregunta número 2. El intelecto es una característica del... ¿Alguien levanta la mano? El intelecto. Aleluya. El que aprende lo bueno, lo malo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Nadie? Hermana, ya. El intelecto, el alma.
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí va una fase, hermano. Y ahí van dos los varones. Amén. Aleluya. Vamos, esta solo para la gente. Aleluya. Los celos son características de los celos carnales, no el celo de Dios, porque en el alma, en el cuerpo. del cuerpo. Amén, hermano. Ahí tenemos. Cuerpo. Los celos. Los hermanos celosos, las hermanas celosas, gloria al Señor. Número 4, pregunta número 4. Aleluya. Las emociones es una característica de... ¿Quién dijo? Amén, amén. Ya lo igualaron, hermano. Pónganse listos, ya lo van a ganar. Gloria a Dios. Pregunta número 5. La conciencia es una característica de... Cuando alguien lo acusa y si es algo que es malo y lo acusan, entonces la conciencia ¿Es característica de? del cuerpo. ¿Alguien puede ayudarle, hermano? Del espíritu del hombre. El asunto es que el alma tiende a confundir porque si el que la gobierna es el cuerpo va a ser carnal. Pero si el que la gobierna es el espíritu del hombre, entonces es espiritual. Pero la conciencia es una característica del espíritu. Aleluya. Vive el Rey. Número 6. Otra fase. Las enemistades es una característica de... ¿Alguien? Del cuerpo. Amén. Se llaman 3 y 3. Tenemos. Cuando va la última pregunta, el que la contesta gana. Gloria al Señor. La intuición es una característica de... Aleluya. Por aquí dijeron. Bueno, dijeron los dos, entonces les vamos a dar chance. Quedamos, hermanos, 50-50. La intuición es una característica del espíritu del hombre. Aquel conocimiento innato que viene, hermanos, al ser humano. Bendito Rey de Gloria. Gloria a Dios. Y así sucesivamente es menester que nos familiaricemos, amados hermanos, con algunas particularidades que no son comunes en mensajes regulares, pero en la enseñanza se da lugar a ir un poco más de lo normal, ¿verdad? Que predicamos desde los púlpitos. Así que ha sido un privilegio compartir este pasaje, hermanos, esta enseñanza de las Escrituras con cada uno de los presentes, esperando que pues nos hayamos gozado y hayamos aprendido algo de la palabra del Señor, porque para eso hemos sido llamados. Dios les bendiga a todos.